Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a jugar, pues, otro escenario de ONUS que me apetece mucho así, porque, joder, estamos ahí dándole caña a los Dungeon Crawler y sé que vosotros, guargameros, me echáis de menos aquí en la Zona de Guerra, y yo también lo echaba de menos, ya tenía ganas, digo, coño, ahí están matando tanto bicho, vamos a pegarnos un poco de palos, y qué mejor que con ONUS, ya que hacía tiempo pues, que no estaba jugando. El próximo Wargame, no sé, ya veremos a ver qué puede ser. Y nada, bueno, lo dicho, vamos a ver qué batalla vamos a jugar. Ya lo tengo todo dispuesto, como veis, ya están las tropas. Ahora hacemos un pequeño resumen, o recuento más bien. Vamos a ver, dame un momento, que creo que era Dertosa, puede ser la que nos toca ya. Cisa y Dertosa, efectivamente, ¿vale? Pues nos toca la batalla de Dertosa, que es el 215 a.C., y hay una reseña histórica que para leer tiene tela marinera, ¿vale? Eso lo dejo para aquellos que tengáis el juego. Para los que no, lo siento, pero es que no voy a leerlo porque es una parrafada enorme. Solamente deciros que había 15.000 lanceros, 2.000 hombres de infantería, 1.800 itálicos, 18.000 combatientes itálicos aliados, 1.200 soldados de caballería, 1.000 mercenarios, 8.000 soldados hispanos, 450 libios, 2.300 soldados de caballería ligera númida. Vamos, esto fue la vera, ¿vale? Esto tuvo mucha tela. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Por parte de Cartago, esto como si fuera un partido de fútbol, ¿vale? Vamos ahí al 11 inicial de Cartago, que es un ejército de 1.200 puntos, al menos el 50% de tropas a pie y una unidad de elefantes. La unidad de elefantes lo tenemos aquí junto con el general, con ventaja de Cartago, ejército de 1.400 puntos. Aquí no tenemos ventajas, ya sabéis que desde que he empezado la campaña de Hispania, lo que he hecho ha sido que he cogido directamente desde el propio libro de escenarios, pues lo que venga, pues lo voy poniendo, ¿vale? Nadie juega con ventaja ni con desventaja. Vale, general Asdrúbal Barca, pues que es el sine nomine, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Este es de la antigua... ya sabéis que yo estoy jugando con las antiguas cartas de general, que al fin y al cabo es el mismo que el de Trajanus o el de Lonus Pack. Lo único que estas son unas cartitas más pequeñitas que son un poquito más feotas, ¿vale? Las cartas nuevas y buenas son del tamaño de los ejércitos, y se ven bastante mejor y se ve todo más claro. Pero bueno, yo por pereza no lo he hecho, ¿vale? Bueno, pues tenemos por aquí ejército recomendado para el bando de la IA, etcétera, ¿no? Falange púnica. Bueno, pues tenemos la falange púnica, que no sé dónde anda. Falange púnica, la tenemos aquí y la tenemos aquí abajo. Fenomenal. Falange púnica, y me falta uno, porque son tres. Tres de falange púnica. Vale, voy a tener que buscarlo, ¿vale? Porque me falta uno. Ah, no, está aquí, perdón. Falange púnica la tenemos aquí. Que le tenemos que poner el símbolo de falange, porque viene muy bien contra caballería. Bueno, contra caballería no, sino que daña primero. Bueno, tenemos los infantes lusitanos. Tenemos uno aquí, tenemos otro. ¿Cuántos infantes lusitanos? Uno, vale, pues le tenemos aquí. Lanceros libios, pues los lanceros tenemos dos lanceros, si mal no recuerdo, lo tenemos aquí uno y tenemos el otro lancero aquí. Fenomenal. Tenemos elefantes, que le tenemos aquí, caballería púnica, que la tenemos aquí en los flancos, que ya están en formación de punta de flecha. Tenemos por aquí, ya estos son 1.200 puntos, ¿vale? Ya hasta aquí hemos llegado. Ahora vamos con Roma, vamos con el 11 inicial de Roma, que es falange púnica, que la tenemos... no sé dónde, ya no me acuerdo dónde lo he puesto. ¿Dónde he puesto yo la falange? Perdón, falange púnica, yo estoy también delirando. Triari, perdón, 3 de Triari, madre mía, que se me va la olla. Mira, tenemos aquí tenemos el Triari, aquí tenemos otro, y tendríamos que tener el otro que está aquí junto con el general, ¿vale? Importante.
importante, importante. Más cositas, tenemos Astati, tenemos uno. ¿Dónde tenemos los Astati? Los Astati están... A ver, estos son los Triari, Velites, Astati. Lo tenemos aquí, fenomenal. Más cositas. Tenemos dos Velites. Aquí tenemos uno y el otro, si mal no recuerdo, estaba por aquí. Velites. Aquí tenemos los dos Velites. Más cositas tenemos arqueros Sagitari, tenemos dos arqueros Sagitari aquí en los flancos para intentar atacar por el flanco todo lo que venga, que tienen 8 de distancia, que no está nada mal. Más cositas, tenemos los equites cortales, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, también en formación de punta de flecha, para cuando hagan la carga contra la infantería van a su mano otro +1, así que ojito, mucho ojito. Y después tenemos los honderos baleares, que tenemos dos, que son estos de aquí y estos de aquí, disparan a 6 de distancia con fuerza 3, así que mucho ojo con estos, que nos van a dar caña. Encima son 120 puntos, que no es tontuna, encima profesionales y hostigadores, así que cuidado, no hostiadores, no, hostigadores, así que mucho cuidado. Reglas especiales, no hay reglas especiales. Condiciones de victoria: Cartago, chequeo de liderazgo a partir de 650 puntos de pérdidas de unidades romanas, 50%, ¿vale? Muerte del general, o sea, si muere el general, gana Cartago, y Roma, si dice chequeo de liderazgo a partir de 600 puntos de pérdidas de unidades cartaginesas y más cositas, muerte del general, y ya está, ¿vale? Ya con esto, pues ya lo tenemos. Fenomenal. Pues el libro de campaña, que lo dejamos por ahí, ya no nos hace falta para nada, y vamos a empezar. Vamos a empezar primero robando cositas. Lo primero, a ver, vamos a tener la chuletilla, que no se me olvide. Lo primero de todo es saber que, por cierto, el que no lo he dicho, el general que va a jugar con Roma es Escipión, ¿vale? Esto le suma un 25% de los puntos de su ejército. Bien. Cositas, tiene 7 de liderazgo 7, pues vamos a coger por aquí. Ya sabéis que a mí, cuando hay batallas y demás, se me va la olla sacar las cartas de eventos. Tampoco es que sea una cosa obligatoria, por lo menos en estos escenarios. Hay otros que estuvimos testeando y demás antes de sacarlo a la venta, ya sabéis, el del águila. Hay escenarios que sí es obligatorio jugar los eventos, porque es el tiempo que se tiene para poder pues acabar la batalla, ¿vale? Pero bueno, esos son casos excepcionales. Cuando jugáis partidas yo que sé, en eventos, bueno, en eventos solemos utilizar las cartas, pero si son torneos, por ejemplo, para que no sea tan pesado, es mejor no jugar con ellas, porque así se hace un poquito más corto, ¿vale? Un poquito bastante más corto. Bueno, venga, me estoy enrollando como una persiana mientras estéis viendo que estoy barajando esto, pero es que así se os hace un poco más ameno, porque si no me decís, joder, qué coñazo, estás viendo ahí cómo baraja, y no puede ser. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para Escipión. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 para generar sine nomine, ¿vale? Para Asdrúbal. Fenomenal. Esto vamos a dejarlo por aquí. Bueno, no. Vamos a dejar. Sí, no, sí. Venga, va. Va. Vamos a ver. Tenemos por aquí nuestro tiradados, que de momento ahí estorba, ¿vale? Porque aquí tenemos todo el ejército. Lo que he hecho ha sido pegarlo lo máximo posible, ¿vale? Para que directamente nos peguemos, porque no quiero tampoco alargar mucho pues las circunstancias de los ataques. Por cierto, en otros vídeos que me habéis visto, que sepáis que estos ruedan mogollón, ¿vale? Esto sí que es aleatorio del todo, ¿veis? Es que ruedan muchísimo, nunca se sabe lo que puede salir. Ahí sí que no tienes el control, porque son tan redonditos. Esto lo podéis conseguir también en Dracoidea, ¿vale? Estos son tan redonditos, están tan bien. Como me gustan estos dadetes, ha sido buena compra. Bueno, venga, que me enrollo. Vamos a elegir cartita. Vamos a ver quién tiene, por cierto, aquí quién empieza. Eso sí que no lo sé. Tengo un momento que no sé quién empieza aquí. Creo que el atacante era Cartago, pero no me hagáis mucho caso. Vamos a ver, tenemos por aquí, esto está sitiado, esto no. Dertosa,
A ver, ¿quién empieza? Despliegue, patatín, patatán. Pues no me pone aquí exactamente quién empieza. El despliegue inicial recordaba la batalla de Cannas. Asdrúbal sobrevivió a la batalla. Los romanos consiguieron apoderarse del campamento de Cartagines poco después de que Asdrúbal consiguiese evacuar a toda velocidad a sus soldados. Vale, pues que empiece Roma. O si no, como no viene, voy a lanzar un dadete. Y que sea... Yo creo que más bien fue Cartago, los cartagineses quienes atacaron. Yo creo que sí. Pero bueno, vamos a ver, vamos a lanzar porque no sobrevivieron a la batalla juntos. Es que según esto me da a entender que fue Cartago, pero como no estoy seguro al 200%, pues vamos a lanzar un dadete, azul Cartago, rojo los romanos, un 3 y un 5, vale, empiezan los romanos, ¿vale? Venga, pues lo que voy a hacer va a ser buscar cartita de movimiento guapa, dame un momento para ver qué carta de acción utilizo para activar y ya de paso también lo dejo ya apañado para Asdrúbal y así perdemos menos tiempo. Por cierto, esto ya sabéis que ya no es un tutorial porque tengo 50.000 vídeos de esto, no hace falta que lo esté explicando en cada vídeo, simplemente nos vamos a centrar ya en batalla y vamos para adelante. Aún así seguiré dando pinceladas de esto, lo otro, aquello y lo demás allá y lo demás acá, ¿vale? Por cierto, este de aquí le voy a poner también, mirad, voy a hacer una cosa antes de empezar nada, voy a poner esto aquí, voy a poner muro de escudos aquí, voy a poner también, pues es que estos son brutales, voy a poner este aquí, no, este no puedo ponerle ahí, ¿y sabéis por qué? Porque sí, este sí puedo ponerlo, calla, sí puedo ponerlo. Lo que no puedo ponerlo es en formación de cuadrado, ¿vale? Junto con el escudo, porque sería un poco contraproducente. Vale, pues venga, vamos a ponerle de todo a estos bichos, vamos a hacerlos súper fuertes, vamos a hacernos también nosotros, bueno, también nosotros no, aunque ya sabéis que me gusta jugar siempre contra los romanos, pero estoy desdoblándome, así que no puedo jugar al mejor porque yo lo valgo. Bueno, no voy a usar el bot, voy a desdoblarme, que creo que es mejor, es mucho más rápido, y ya está, venga, ya está. Alejo, y esto lo dejamos por aquí, pincitas preparadas, pin, 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 y todo preparado. Vamos a buscar cartita y comenzamos, vamos a ello. Pues venga, ya lo tengo por aquí. Puedes activar todas las unidades dentro de radio de acción de influencia del general. El radio de acción de influencia del general es de 4, con lo cual llega absolutamente a todo. ¿Dónde tenemos al general? Uy, perdón, que había quitado la ficha, la tenemos aquí. El general, que llega a todo, o sea, esto es de 3, fijaros, llega absolutamente a todos. Así que se van a activar todos. Bien, vamos a ver. Entonces, esta carta la descartamos. La vamos a poner aquí mismo y la vamos a dejar ya ahí descartadita. Bien, ¿por quién empezamos? Vamos a empezar por lo más guay. Vamos a empezar los triaris. Los triaris tienen movimiento de 1, pero hay un inconveniente. Tiene muro de escudos. Muro de escudos, ya lo pone por aquí la carta en la chuletilla, dice que mueve la mitad, pero le da +1 a todos los escudos. Y aparte, bueno, la falange haría que se moviese la mitad también. Con lo cual, el movimiento sería 1. ¿Vale? El movimiento tendría que ser 1. Así que vamos con ello, es que es el mínimo que se puede mover, 1. Vamos con ello, yo creo que sí, vamos a ir, yo que sé, vamos a empezar con los equites cuartales, no sé. Vale, pues sí, yo creo que vamos a mover primero los triarii, pero antes voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque me he columpiado, ¿vale? Que es que no se pueden tener dos formaciones. Vale, esto es importante, no se pueden tener dos formaciones, esto era súper lógico. Entonces, como no se pueden tener dos formaciones, le dejamos con el muro de escudos, que esto es bastante interesante y bastante potente. Y bueno, pues solo mueven la mitad y con eso pues ya está. Le damos el +1/+1 a
a todas las resistencias. Bueno, venga, va. Pues entonces este se va a mover uno, hacemos así, esto muy triste, pero es lo que hay. Este se va a mover otro, que también sigue siendo muy triste. Este se mueve uno también, tristísimo de Dios. Estos, los caballeros, ya sé lo que voy a hacer con los caballeros. Los caballeros lo que van a hacer va a ser lo siguiente, ¿vale? Los caballeros se van a mover 6. Entonces son 3 y 3, 6. Se puede mover hasta aquí, colega. Pues este va a hacer eso. Se va a mover incluso hasta aquí. No se va a mover 6 del todo. Se va a mover hasta aquí. Y estos, pues estos se van a mover, pues más o menos lo mismo. Vamos a intentar moverlos 5. A ver, serían 3. Estos pueden mover así perfectamente. 1, 2. Veamos. Y de aquí, 1 y 2. ¿Vale? Más o menos vamos a dejarlos por aquí. ¿Vale? Vamos a dejar incluso un poquito más atrás. Oh, ahí, venga, vamos a dejar ahí. ¿Y sabéis por qué? Porque si no, este puede hacer una carga y reventarlo. O sea, según entra, lo revienta. Entonces, ojito. Y este tiene movimiento 4. Tiene movimiento 4. Bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. Vamos entonces con los arqueros. Vamos a ver, los arqueros si se mueven. Vamos a mover 1,5 para poder disparar. Entonces sería por aquí hasta aquí. Por aquí tenemos los arqueros. Sé que este está un poco fuera de plano, pero bueno. Vale, estos vamos a moverlos hasta aquí, ¿vale? Como son hostigadores podrán disparar y volver a su sitio original. Estos son también hostigadores, los traemos hasta aquí. Vamos a intentar empujar hacia delante a todos. Vamos con este de aquí. Este de aquí se va a mover también 1,5. Estos, pues vamos a mover también 1,5 para que puedan disparar cuando llegue el momento. Este se mueve todo lo que puede más, así, ¿vale? Aquí nadie se va a echar atrás. Vamos a ir con todo. Vamos a ir ahí a pelo por todas. Venga, y esto que se queda así, ¿vale? Bueno, pues esta es la formación que ha quedado. Oye, no está mal, ¿no? Abriéndose así un poquito los equites. Ya veremos a ver qué es lo que pasa. Venga, vamos entonces ahora con la fase de movimiento. Bueno, la fase de movimiento ya está. Vamos con la fase de disparo. La fase de disparo. Como se ha activado todo, por eso no he cogido los tokens de activación, porque se han activado todos. Fase de disparo. ¿Quién puede disparar? Vamos a ver, ¿quiénes pueden disparar? Puede disparar, pues fijaros, los arqueros. Estos pueden disparar perfectamente. Podrían disparar aquí, ¿vale? Vamos a ver si llegan. Pues fijaros, son 3, ¿vale? Y 3, ¡buah! De sobra. De sobra. Y desde el centro no hay corte de línea de visión. Pues entonces van a disparar. ¿Cuántos dadetes? Solo 2. Solo 2 dadetes. Debido a que está a larga distancia. Como están a larga distancia, pues vamos a ver. Son 2 contra 5 a 4. Bah, está la cosa un poco chunga, pero vamos a ver. ¡Buah! Pues han impactado. Fenomenal. Y ahora sería 2 contra 8. Buah, esto ya es más difícil. A 6 es. Nada. Ahora ya sí que no han hecho absolutamente nada. Vamos a ir marcando aquellos que ya han sido activados, ¿vale? Este ya ha sido activado. Más cositas. Estos, distancia de 6. Distancia de 6. Tendrían un -1 porque tienen estos delante, ¿vale? Les taparía un poquito la visión. Entonces, tendrían un -1. Vamos a ver, serían 3... ¿vale? Y 3 llegan de sobra. Pues van a disparar aquí también. ¿Qué fuerza tienen? Tienen fuerza 3. Aquí la cosa va a cambiar un poquito. De 3 a 5 a 3. A 3. Vamos allá. Un 1. Son profesionales. Pueden volver a tirar. Vale. Pues este no era un 2. Este ya no me acuerdo qué era. No sé si era un 3, un 4. No tengo ni idea. Bueno, un 6. Fenomenal. Y ahora vamos de 3 a 8 a 6. De 3 a 8 a 6. Nada, han fallado. Bueno, pues otro que se queda activado. Debería hacerlo al revés, haberlo puesto y después ir quitando, pero bueno, lo mismo da. Venga, pues vamos con este de aquí. Este de aquí, a ver si puede llegar, por algún casual de la vida,
por algún casual de la vida aquí. Lo que pasa es que esto es súper difícil porque aquí va a 6 sí o sí. Encima, este tiene distancia de 2, con lo cual por mucho que quiera disparar, no llega ni de coña. Por cierto, aquí tenían un -1, que no lo he contado al -1, ¿vale? No lo he contado. Y otra cosa que no estoy haciendo, porque veo que no compensa, y es que tenemos que haber sacado aquí estos, al disparar aquí, tenemos que haber sacado esto. Y que dice, si dos unidades están en contacto, nada. Ahora, este de aquí, que ha disparado aquí, tenemos que ver este de aquí, defensa firme. El defensor sorprende al atacante con la entereza, que tampoco. ¿Vale? Que nunca me acuerdo yo de sacar los eventos, jopetas. Ya lo dije, que se me va siempre la olla con la mierda de los eventos. Vale, a 8. Con 8, ¿a dónde podemos disparar? Bueno, podemos intentar disparar aquí. Así que vamos a ver. De momento no estoy jugando ninguna carta de ningún sitio porque, lógicamente, no va a ser un daño, no creo que hagan daño. Iremos por donde miremos, o a lo mejor sí, pero no va a compensar, ¿vale? Entonces, vamos a sacar carta de evento a ver qué es lo que pasa. Dice, si hay un ataque de proyectiles, el mínimo de bajas producido será de 2 impactos. ¡Ahí va! Al margen de las tiradas de dados. El evento disparos imposibles lo anula. Si hay ataque de proyectiles, el mínimo de bajas producido será de 2. O sea que se comería 2 impactos, tío. ¡Madre mía! Si hay ataque de proyectiles. Bueno, vamos a ver si hay ataque. Son 3. ¿Vale? 3. Y 3, 6. Sí lo hay, sí. Sí lo hay, sí. Vale, pues mirad, ahí tenía que haber jugado yo alguna carta. Bajas de oficiales, testudo, emboscada, sin cuartel, ataque furioso. No tengo, de todas formas no tendría lo de proyectiles, con lo cual ataque sin proyectiles nada. Al no haberlo, lo mismo da. Bueno, pues 2 impactos que ya se va a comer de por sí. Ya veremos a ver si se puede recuperar vida el general, porque lo suyo sería intentar recuperar vida, tener alguna carta para recuperar vida. No tiene cartas para recuperar vida. No tiene cartas. Pues ha empezado cojonudamente bien, ¿sabes? Con disparos certeros. Si hay ataque de proyectiles, el mínimo de bajas producido será de 2, al margen de las tiradas de dados. Al margen. Vale, pues venga, vamos a ver. Tiramos 2 dadetes, vamos de 2 a 7. De 2 a 7 a 6 es. Nada, ha fallado. Pues 2 bajas que se come igualmente, ¿vale? 2 bajas. 2 bajas, no son profesionales ni son nada. Los arqueros Sagitari la han liado súper parda. La han liado pardísima. Por ese evento que ha salido. Este evento ha sido brutal. Este evento ha sido brutalísimo. Vale, pues este dispara de 2, este dispara de 2 y este dispara de 6. Tiene línea de visión por el pelo de un calvo, pero no llega. Vale, no va a llegar. Vamos a ver, son 3. Más o menos 3 y 3, 6. No llega. Vale, pues con esto ya hemos hecho los disparos, que no ha sido poco, porque aquí dañar al general ha tenido mérito, mucho mérito. Ha empezado cojonudamente bien. Venga, ha empezado fenomenal. Entonces, disparos, hostigadores. Los hostigadores ya no se van a mover, se van a quedar como están, ¿vale? Se quedan como están. Vamos con combate normal, la melee, no hay. Vamos con la huida, tampoco hay. Y vamos con el fin de turno, que el fin de turno sería recoger esto de aquí, esto de aquí lo vamos a quitar. Vamos a robar una carta y que le ha tocado juntar unidades. Activa 2 unidades a menos de una unidad de distancia. La unidad de valor en puntos es eliminada y la otra se cura hasta 2 impactos. Vale. Pues con esto y un bizcocho hemos terminado por la parte de los romanos. Pues pronto ha empezado, madre mía, pronto ha empezado, sí. Vale, pues venga, vamos a jugar esta cartita que es órdenes del general. Puedes activar todas las unidades dentro del radio de influencia del general
Vale, vamos a activar, a ver, el general está aquí, con lo cual estos de aquí va a poder activarlo. Tiene influencia de 2. Sería 1, 2, ¿no llega? ¡Ay! Jopetas. A ver. Sí, aquí sí que llega, ¿vale? Sí que llega, así que influencia 2, ¿no? Sí. Vale, 2, 2. A ver, aquí sí llega, llega. Ahí, vale, llega. Vale, pues el único que no llega es este de aquí. Va a poder activar todos los demás. Vale, venga, esta vez sí que sí. Voy a ponerlo para que no se me vaya la pinza. Vamos a poner uno aquí, vamos a poner otro aquí, vamos a poner otro aquí. Aquí. Vamos a activar así unos cuantos. Ahí va. Vamos a ver si estoy con ello. Un momento, darme margen, por favor. Vale, vamos a poner este. Por cierto, este no hace chequeo porque tiene 8, 6, o sea, tiene 6 de vida, con lo cual supera el chequeo de momento, vamos, sin problemas, ¿vale? Venga, va, ya está. Esto fuera, esto fuera, esto fuera y esto fuera. Cositas, más cositas, vamos a ver. Vamos a ir a hacer ya movimiento. Vamos a hacer el movimiento. Ya hemos activado, vamos a mover. Pues me puedo arriesgar, puedo ir ya a por todas. Lo primero, estos mueven la mitad. Eso para empezar. Estos mueven la mitad, así que se va a mover uno. Vamos a ir despacito y con buena letra. Vamos con estos. Estos van a hacer carga, lógicamente. Traca, ¿vale? Estos van a hacer así carga. Vendrían así, pero vamos, se colocan aquí. Va a hacer carga. Ah, no, estos no pueden. Calla. Estos no atacan, no pueden, no se mueven. No se mueven. Pero estos sí. Con lo cual, simplemente con hacer aquí un giro. ¡Buah! Pues fenomenal. Fenomenal. Y no ha tocado ni aquel. Así que chachi. Estos van a hacerlo así. Y encima tienen un +1 al ataque. Porque tienen falanges. Así que chachi. Aquí ponemos 3 y encima atacan por el flanco. Vale, pues esto de aquí lo quitamos. La punta de flecha no nos vale para nada. Vamos a activar estos de aquí. Estos de aquí, el movimiento sería de 4. Podemos intentar arrasar aquí. Y ya que estos no pueden atacar, estos podrían intentar acorralarme. Eso sí que lo pueden hacer. Y estos intentar atacar aquí. E intentar que estos por alguna razón no puedan entrar. Como estos tienen movimiento de 1, no van a poder acercarse. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto, ¿vale? Venimos por aquí y movimiento de 4. No hace falta medir, ¿no? No hace falta medir, que aquí tenemos 3 de movimiento, con lo cual atacamos aquí directamente. Estos tienen terror. Tienen terror, que eso significa que le daba un -1, si mal no recuerdo, ¿no? Terror es... -1 a la moral, perdón. -1 a la moral. Y encima tenía también profesionales. Y encima, como hemos hecho una carga, va a tener un +1/+1 contra infantería. Por embestir. Así que brutal. Estos se lo va a intentar comer como sea. Vale, vamos con estos. Estos tienen movimiento de 5. Pues son 3. Va a hacer la carga perfectamente. Llegan. Así que guapa. Venga. Aquí. Esto se lo quitamos. Va a tener punta de flecha, con lo cual es un +1/+1 contra este enemigo. Más cositas. Vamos a ir moviendo estos de aquí. Estos se mueven 2. Esto, como no hay espacio para que estos puedan hacer nada, pues me va a venir de lujo. Me va a venir de super lujo. Vale, pues movimiento de 2. Pues 1 y 2. Y así protegemos la retaguardia de los elefantes. ¿Vale? Entonces, estos se mueven 3. Se moverían 3, pero en realidad no pueden moverse tantos. Así que se moverían hasta aquí. Vamos aquí cubriendo retaguardias. Más cositas. Estos, vamos a moverlos. 1 y 2. ¿Vale?
Vamos a moverlos aquí. Miento, que tenemos ahí, lo tenemos como... Vale, lo tenemos con eso de ahí, perdonad. Que no me acordaba, no lo estaba viendo. Vale, aquí también movimiento reducido de 1. Movimiento reducido de 1 porque tenemos la falange. Vale, pues yo creo que tengo cubiertos los flancos, tengo cubiertos las retaguardias. De momento no está nada mal. Aquí le ha salido un poco rana al romano. Esto va a ser como venganza por lo que hizo aquí el romano de los 2 impactos que se comió. Vale, venga, pues entonces vamos con los disparos. ¿Alguien dispara? No. Nadie dispara. Distancia de 2. Distancia, nada. Pues nada, no hay tu tía. Estos sí podían disparar, pero no compensa más ir combate cuerpo a cuerpo. Así que nada, fenomenal. Pues como no, pues vamos a ver. No disparo, los hostigadores tampoco funcionan aquí. Y ahora vamos al combate. Vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Empezamos por allí, por ejemplo? Pues venga, vamos a empezar por ahí. Vamos a quitar esto, ya sabiendo lo que hay. Como son, pues 4 adetes, de 4 a 4. Vamos para allá. Primero, tenemos aquí esto, ¿vale? Y ahora vamos a ver si jugamos algún evento por parte de ambos. A ver, tenemos aquí emboscada, que si 2 unidades están en contacto con un defensor, el defensor recibe nada, esto nada. Doble ronda de combate. La doble ronda de combate no vendría mal. Si sufres una herida más al enemigo, se coloca la unidad de marcador de sin oficiales. Podemos intentar arrasar porque tenemos aquí que la unidad recibe +2/+3. +2/+3, con lo cual posiblemente puedan llevarse hasta 4 impactos. Lo que pasa es que 4 impactos tampoco le va a sacar de mucho, porque la cuestión sería intentar destruir la unidad. No dejarla rota, sino destruirla directamente. Pero va a ser complicado. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el jugador romano. Vamos a ver si saca alguna carta. Dice, esperad, el defensor puede evitar el combate este turno si suma un impacto a su unidad. Si no, esto le va a venir muy bien para aquí. Si tras el combate tienes que hacer chequeo de moral, lo pasas automáticamente. Apoyo proyectiles, esto viene también. Ataque y defensor, si tiene una unidad enemiga que pueda disparar al rival, le dispara aunque esté en combate. Primero se resuelven dichos disparos, sin eventos adicionales. No. Arenga. Las tropas reciben arenga del oficial. Debe haber oficial. Este puede venir muy bien aquí. Este puede venir fenomenal ahí. Tu unidad causa el doble de daño. Este va a ser la pera. También. Eso vendría fenomenal ahí. Recarga rápida, nada. Y héroes en la unidad. Vale, de momento solo va a guardar. Es que aquí tiene cartas muy buenas. Buenísimas. El romano. Este de muchas bajas, tu unidad causa el doble de daño. Le puede venir, fenomenal aquí para destrozarle. Pero vamos. Así. Venga, va. Pues no vamos a jugar aquí eventos, ninguno de los dos. Y sale evento de veteranos y élites. Permanente. Tras victoria en un combate, asciende una unidad normal a veterana. O, si ya era veterana, asciéndela a élite. E indícalo con su marcador. Vale. Venga, pues entonces, vamos a empezar por esta parte de aquí. Es de fuerza 5 contra resistencia, esquiva de 7, con lo cual vamos a 3. Vamos a ver, 3. Ojo, tenemos un +1, con lo cual serían 2. ¿Por qué? Porque hemos hecho la carga con punta de flecha, ¿vale? A 2, de sobra.
Bien, y aparte vamos ahora de 5 a 4, va, pues lo mismo, de 2 a más, 2 o más, pues ha salido un 6, no son profesionales, pero no son, ¿cómo se llamaba? Esto que causa el doble de daño, se llamaba mortales, no son mortales. Bueno, pues 4 impactos que se va a ir comiendo el bicho. 4 impactos que esto va a doler en el alma. La verdad es que va a doler un montón. Bueno, y ahora vamos por parte del romano. El romano pues va de 4 a 6, así que a 3. Pues ha impactado todo. Y ahora va de 4 a 5, pues a 2. Pues todo, ha impactado absolutamente todo. También 4 y 4. 4 y 4, hay que hacer chequeo de moral. Como ha habido empate, nadie chequea respecto a la pérdida de la batalla. Pero sí hay que chequear porque están súper tocados. Tiene que sacar un 4 menos, este tiene que sacar un 3 o menos. Vamos a empezar por Cartago, ¿vale? Un 5, se rompe. Vale, esta unidad está rota. Vamos a ver esa unidad de ahí, qué es lo que ocurre. Vamos a poner esto ya aquí, vamos a quitar esto que ya no hace falta. Y el otro tiene que sacar un 3 o menos. Un 4 también, se rompen. Venga, otra unidad rotita. Rotita del todo. Vamos a poner esto por aquí. A ver, que yo estoy moviendo mucho las cartitas. Pues nada, los dos quedan rotos, pero están a punto de morir ambos. ¿Vale? Ha sido un choque ahí brutal. Y eso que este tiene más puntos. Eso que tiene más puntos, tío. Pero, mira, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bien, pues vamos con este de aquí. Este de aquí vamos a sacar cartita de evento. Vamos a jugar cartita. Ahora vamos a intentar jugar cartitas porque aquí tenemos que machacar. Doble ronda de combate. Vamos a sacar emboscada, si 2 unidades están en contacto con el defensor, bajas de oficiales. Ah, por cierto, una cosa, esto de aquí que se me olvida. Tras la victoria de un combate asciende una unidad nada. Como no ha habido victoria, si no ha sido empate, pues nada. Unidad recibe más 2, más 3, pero menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. De 5. No. Esto no compensa, Esto no compensa. Doble ronda de combate para el defensor. Se chequea moral por cada ronda. Vamos con esto. Vamos con este. Vale, él va a jugar esto. A lo que el jugador... Vamos a ver, la unidad causa el doble de daño. ¿Vale? Va a intentar ahí machacarlo. Y vamos a ver qué es lo que sucede. A ver qué dice el evento. El evento dice, mala visión. La arena, el viento y la niebla o el sol dificultan la visión en combate. Menos 2 para atacante y defensor. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Bueno, pues nada. Pues ¿qué le vamos a hacer? Mala visión. Venga, va. Pues. A ver, doble ronda de combate. Dice, niebla, en el combate para el atacante y el defensor, pero este permanece nada más que en la primera ronda de combate. Entonces, venga, de 5 contra 5 a 2. Y encima ha hecho una carga, con lo cual sería un más 1, pero va a ser un menos 2 por la mala visión, con lo cual sería 3 contra 5 a 3. Vale, impacta todo. Impacta absolutamente todo. Todo. Y ahora vamos de 3 a 8 a 6. Nada. ¿Es profesional? Nada. Nada de nada. Pues nada. Pues no ha hecho nada. Venga, vamos entonces. Encima este tiene un más 1. Bueno, tendría... A ver... Momento que he hecho una cuenta un poco mal. Ha hecho la carga. Más 1, menos 1 de esto de aquí. ¿Vale? De esto de aquí. Pues se anulan. Con lo cual sería un menos 3. Sería de 2 a 5. Bueno, había salido 5 y 6. Y ahora
lo otro, bueno, había fallado. Así que, bueno, pues lo dejamos así. Ahora vamos de 4, perdón, de 2 a 7, a 6. De 2 a 7, 6. Vamos allá. Ni uno, pero es profesional. Ha sacado un 1, un 6. Vale, impacta 1. Y ahora vamos de 3 a 8 a 6 también. Un 1. Un 5. Nada. Pues no ha hecho nada. No ha hecho nada. Doble ronda de combate. Con lo cual, esto de aquí ya no vale para nada. Y ahora se juegan el todo por el todo. El todo por el todo. Doble ronda de combate. Y ahora vamos, ahora sí que veis, sí, vamos de 5 a... De 5 a 5 a 2. Vamos allá, vamos a ver qué es lo que pasa. No, de 5, perdón, de 5 a 6, ¿vale? A 3. Vale, es profesional, ha sacado otro 1, vale. Pues 2 impactos. 2 impactos y ahora vamos de 5 a 9. De 5 a 9. Son a 5. A 5 más. Vale, he sacado un 1 por aquí. Un 3, nada, no he hecho absolutamente nada. Vamos con el romano. El romano de 4 a 7 a 4. De 4 a 7 a 4. Pues solo un impacto de momento. Un impacto. Bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Ahora qué va a pasar? Pues que es de 5 a 8 a 4. Un 1, un 3, nada, falla. Así que se han pegado para nada. Se han pegado para nada. Pues esta ronda queda pues bastante así. Un poquito rara queda así. Bueno, pues vamos con este de aquí. Vamos ya a atacar aquí cosas guays. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y bueno, pues a ver cómo quedan estas unidades. Bueno, como veis he tenido que ampliar un poquito, es decir, quitar zoom, porque estaba utilizando zoom para el área de combate, pero es que aquí se nos quedaba corto, creía que lo estabais viendo, pero no, ¿vale? Que esta unidad, pues como veis, ataca con 3 en el frente y aquí, pues, por el flanco. Bien, una cosita que tengo que comentar. Vale, aquí me han faltado bonificaciones, me han faltado cositas, lo voy a dejar como está, ese combate pues se ha quedado así y ya está y no pasa nada, pero quiero comentar alguna cosa extra. Por ejemplo, aquí los muros de escudos en el antiguo reglamento, cosa que ahora ya no, lo digo para aquellos que tengáis el antiguo reglamento y no tengáis el nuevo, pues este cambio es importante. El muro de escudo se mantiene, da igual las rondas de combate que haya, siempre se va a mantener los muros a menos que el jugador que tenga estas unidades con muros de escudo decida quitarlos, bien esté huyendo la unidad, bien esté rota o bien la unidad haya sido eliminada. Entonces esto de muro de escudos desaparecería. Mientras tanto se sigue manteniendo. Y a lo que voy, se me ha olvidado sumar, ¿vale?, el bonificador que tenemos aquí del general, con lo cual sería un 6 contra, bueno, un 6 contra 6, así que sería 2 6, y después sería un 6 contra 9, que son pues 6, 7, 8, 9, 4, a 4. No hicieron ningún impacto porque solamente me salieron 1, 2 y la madre que lo parió. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer, ¿vale? Pero que sepáis que se me olvidó sumar el bicho, el general, se me olvidó por completo, lo voy a dejar así para no modificar mucho y que no haya mucha historia y no repetir. Y bueno, vamos a ir entonces con esto de aquí. Este va a tener un -1 a la defensa, con lo cual va a venir súper bien. Y aquí ya estáis viéndolo en condiciones, ¿vale? Aquí sí que veis Chachi Longhi, el tiradados y todo. Así que vamos a darle caña. Venga, pues vamos a terminar con esto de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta batalla. Sacamos por aquí. Vamos a ver si, bueno, el romano juega alguna cartita.
Vamos a ver. Bueno, primero sería Asdrúbal. En este caso no va a jugar ninguna. Podría jugar esta de ataque furioso, porque ya que son 40 nada más. ¿Qué más da, no? 4, de 4 a 6 son 3. Ya que va a morir, pues ya que más da, ¿no? Si va a morir igual. Si va a morir igual. A ver, ¿cuánto daño le haría? Pues le haría bastante daño. Solo tiene 5 de vida. Le podría hacer 4. No sé. Y a este a lo mejor le podemos hacer bastante daño. Le podríamos hacer 4 impactos. 4 impactos, le dejaría 2 de vida, le dejaría bastante tocado. Pues yo creo que vamos a hacer eso, ¿eh? Vamos a hacer eso de ahí. Venga, vamos a jugar la carta esta. Y por parte de los romanos va a jugar, esperad, el defensor puede evitar el combate este turno si suma un impacto. Si tras el combate tienes que hacer chequeo de moral, lo pasas automáticamente. Este estaría muy bien. Apoyo proyectiles, nada. Arenga, las tropas reciben arenga. El oficial debe haber oficial más 2, nada, no compensa. Doble ataque de proyectiles, tampoco. Desorios en la unidad, tampoco. Nada. Vale, pues el romano no va a jugar nada, ¿vale? En este caso no va a quedarse sin cartas. Y dice, antes de una carga, permite lanzar jabalinas a quien use esta carta. Si tiene jabalinas, claro. A corta distancia, 4 dados. Pues nada, no tiene jabalinas nadie. Bueno, miento. No, porque estos son lanzas. Son lanzas. Bueno, como son lanzas, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tener +1 contra monturas. +1 contra monturas. A ver, voy a quitar esto por aquí. Tenemos por aquí. A ver, vamos a jugar esta carta. Esta ya se va para su casa. Tenemos 2 y 2, 4 y 1, 5 porque tiene lanzas. 5 contra 7. Pues a 3. Vamos allá. Ah, no. Contra 7 no. Contra 6. ¿Por qué? Porque está atacando por el flanco. Tiene un -1 en la defensa, con lo cual con 2 o más ya impacta los malos. Los malos o los buenos, según se miren. ¿Son profesionales? No son profesionales, vaya por Dios. Pues nada. Y ahora vamos a 2 también. Ahora vamos a 2. Vale, pues nada, 2 impactos. Joder, qué mala suerte sacar unos. Muy mala suerte. Pues ahora va a atacar el malo, que le va a meter pa'l pelo. Les va a meter pa'l pelo. Yo creía que le iba a meter 4 y fijaros que le ha metido muy poquito. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, tiene un -1, es decir, que tiene 5 y 4. Es decir, que va de 4 a 2 es todo, ¿vale? No, miento. Va de 3 y después a 2. Va primero a 3. Impacta todo -1, no son profesionales, así que nada. Y ahora, ahí va. Perdonad que se me ha ido por ahí. Venga, voy a volver a tirar porque se me ha ido por ahí. Pues ha impactado todo. Así que son 3 impactos que se va a llevar. A ver, momento que estoy recuperando el dadete. 3 impactos que se va a llevar esto. Lo va a dejar a 2 de vida. Va a tener que hacer chequeo, lógicamente. Y ha perdido la batalla. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, ¿dónde tengo mis pincitas? Venimos por aquí, venimos por allá. Tiene que hacer chequeo de moral. Esto lo podemos retirar. Y sería moral de 6 menos 3 a 3. Pues ya sabemos. 3 o menos. 3 o menos. Vamos a ver. ¡Sale un 1! Fenomenal. Fenomenal. Estos no tienen que hacer chequeo ni nada porque tienen todavía 5. Pero como han ganado la batalla, no tienen que hacer chequeo. Bueno, pues con esto hemos terminado el combate, no hay chequeos de moral, no hay de nada, y entonces pues ya está, pues ya sería huida, nadie huye. Por cierto, esto no se ha roto nadie, así que todos felices y contentos, y final de turno, y ya con esto pues hemos llegado. Y con esto voy a dar fin a este vídeo, por no alargarlo mucho, porque la verdad es que se ha alargado un poquito más de lo que yo contaba. Por lo menos ha sido 40 minutos o por ahí, no quería extenderme tanto. Pero bueno, por lo menos hemos jugado el primer turno, hemos visto cómo ha sufrido daño así por una carta de evento, porque lo valía los elefantes del señor Amílcar.
Asdrúbal, perdón, no Milcar, Asdrúbal. Y bueno, poquito más, poquito más. Algunos impactos, algunas historias aquí se ha quedado, digamos, en empate. Así que nada, bueno, creo que en caso de empate los dos tenían que chequear moral. Yo creo que esto está bien, ¿vale? Los dos tenían que chequear moral. Bueno, lo dicho, lo voy a dejar aquí. Espero que os estéis divirtiendo con la partidita. Espero que lo estéis disfrutando tanto como lo estoy disfrutando de yo. Y ya sabéis, no podéis darle ahí a suscribiros. Por favor, darle a suscribiros, que es completamente gratuito. Le dais ahí clic y bueno, si ya le dais a campanita, ya montamos una fiesta padre. Y nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en WhatsApp, en Thread. Estamos en todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!